Mucho más, como decía antes, estas fiestas populares de encierros, de toros de júbilo, de toros de fuego, los ensogados, etcétera, 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 los de la Vega, de Coria, en fin, esa cosa. Por ejemplo, una de las batallas que se ha ganado los antitaurinos es que ha acabado con esa ignominia del toro de la Vega. Bueno, pero la demostración de que esa cosa de los toros está mucho más enraizada en el pueblo, en el fondo del pueblo, es que, por ejemplo, en Cataluña se ha podido suprimir la fiesta de los toros, la tauromaquia en las plazas, y no han conseguido en parte de Cataluña, que es la que colinda con Castellón y con Teruel, que es por Tarragona, que es Correbous, que son esas fiestas populares. Ahí no lo han conseguido, porque saben, porque sí, al final no se va a conseguir, pero que de momento saben que el alcalde que se atreva a prohibir esas fiestas va por el balcón. Bueno, entonces, el toro es casi, es decir, ahora mismo el símbolo del españolismo, el toro. Cuando el toro es un animal esencialmente perdedor. Es un animal que a muchos ahora de la derecha o más patriótica y tal, ha sustituido el escudo, digamos, democrático, el escudo de la constitucional, el escudo constitucional, por un toro, cuando en las banderas españolas con un toro. Cuando el toro es un animal, primero, perdedor, segundo, que es un simple herbívoro, que no ataca, que no para comer proteínas de otro animal, sino sencillamente es un herbívoro que defiende su territorio cuando se ve amenazado. Y después es tan simbólico esa fiesta que ese famoso verso de Machado, de Españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las Españas te va a heredar el corazón, se puede decir, Españolito, que vienes al mundo, una de dos, o vas a ser toro o matador. Pero lo que sucede es que, llevando esa metáfora, somos muchísimos los ciudadanos que nos han tratado, los señoritos, los políticos, el poder nos ha tratado como una gran tauromaquia política desde el siglo XIX hasta hoy. Andrés, querías añadir algo al tema de la Iglesia, ¿no? Sí, de la responsabilidad que tiene la Iglesia. Claro, sí, a mí siempre me ha parecido que la Iglesia era muy tibia en este asunto, ¿no? Por ejemplo, el mero hecho, ¿no?, de que puede hablarse de la feria de San Isidro, es decir, permitan que uno de sus santos patrocine toda una serie de corridas. Luego a lo mejor nos puede ilustrar, aunque la sensación que tengo es que estamos aquí predicando en donde ya todo el mundo está convencido, son todos antitaurinos, es decir, estamos ya intentando convencerles de algo que están absolutamente convencidos. Yo aquí no veo, he visto antes una mosca, que supongo que es lo único taurino que ha habido esa tarde aquí, ¿no? Pero sí que uno de los dibujos que aparece en el libro, que ahora sí quería leer el texto, porque es un texto extraído exactamente de la revista El Ruedo, donde se hace alusión a un momento en el que dice en el aula de Cultura de la Delegación Provincial de Ciudad Real pronunció una conferencia el ilustre canónigo don Francisco Suárez sobre el tema las corridas de toros ante la Iglesia y la moral. El conferenciante hizo un estudio de la cuestión exponiendo el criterio favorable a la fiesta. Hubo después un animado coloquio con el público asistente. Es exactamente la transcripción de un texto aparecido en la revista El Ruedo. Sí. Yo creo que una de las fases en que nuestra cultura tocó fondo, pero fondo ya a escarbar, fue cuando un
director de la Complutense, Villapalos, propuso y promovió una corrida de toros para recoger fondos para terminar la Catedral de la Almudena. Es decir, la universidad, toros y la Almudena. Un triángulo realmente mágico. Quizás nos puedes hablar, porque sobre los datos que hay, sobre cuántos toros mueren, ¿no? Y hacer una ecuación de cuántos toreros mueren, porque es que yo lo que oigo es que es muy peligrosa la fiesta. Mira, yo te puedo aportar un dato. En el cuartel de la Remonta de Valencia hay, donde estaban las mulas del ejército atadas frente al establo. Hay una lápida que pone el nombre de todos los soldados muertos por coz de mula atada. La lista es más larga que la de los toreros. Con eso está dicho todo. Sí, y hay un asunto que yo quería simplemente, que es mi tesis sobre el toreo. Porque una de las razones por las que yo estoy absolutamente en contra de los toros, pero sería a favor de los toros. Es una contradicción aquí, incluso el lenguaje aquí hay que retorcerlo para explicarse. Yo lo que veo es que hay un animal que digamos que sigue unas leyes que no puede obviar, no puede evitar seguir las leyes que están de alguna manera inscritas en sus genes, frente a un ser libre que hace lo que quiere. Esa distancia sideral entre la libertad del torero y la absoluta cautividad, la absoluta dependencia de las leyes sagradas, que son las que obedece el toro. El toro se rige por las leyes sagradas frente a las leyes humanas. Esa distancia sideral entre uno y el otro me parece lo más claro para decir que ese espectáculo no puede seguir darnos, que es imposible ese enfrentamiento, que la posición de uno y de otro son tan completamente distantes que no puede seguir admitiéndose que siga ocurriendo algo así. No sé si me he explicado probablemente. Bueno, de hecho, Manuel llega a decir algo que repetimos mucho las personas que defendemos a los toros, y es que realmente en términos humanos un toro en una plaza o en un festejo popular es un secuestrado, es alguien que ha sido sacado de esa naturaleza, si quieres llamarla así, en la que puede desarrollar su libertad, la que le corresponde, y es obligado, encerrado y por supuesto torturado, humillado, debilitado hasta el final, hasta la muerte. Al número de toros que se sacrifican, se podría saber exactamente, pero la opinión es entre cada año en España se sacrifican públicamente como espectáculo, directa o indirectamente, 50.000 reses bravas, que algunos llegan a decir que hasta 70.000. Parece un número, pero si empiezas a contar, las cuentas salen. Si cada res sacrificada públicamente se multiplica por 3 puyazos, por 6 pares de banderillas, por 5 pinchazos de media,
3 estocadas, una caída, una media y una no sé qué, que basta. Y por 4 descabellos, 3, 4 descabellos, el número de navajazos que se expanden por todo el territorio nacional llegan a varios millones de navajazos ensangrentados. Ese es el inconsciente colectivo del pueblo español. Si eso es cultura, si esa carnicería es cultura y está subvencionada y está premiada con medalla, porque ahora resulta que a los artistas, a los escritores, a los pintores, a los cantantes, en fin, se les dan unas medallas de bellas artes y a los toreros también, ¿no? Como si fueran, porque la palabra arte, si tú miras el diccionario, arte es una destreza, por eso al torero se le llama diestro, porque tiene una destreza, es decir, el freír buñuelos es un arte, el arte de freír buñuelos, es decir, es la destreza de freír buñuelos. Y el arte de los ebanistas es el arte de hacer mesas, sillas y estanterías. Es un arte, una destreza. Y el torero tiene la destreza de pasarse a un toro por la faja. Pero es una destreza. A veces, con todos los adjetivos que quieras echarle, como que echa azúcar a los pollos, pero no deja de ser una destreza. Ahora, considerar que eso es arte, eso es exactamente una blasfemia frente a la estética y frente a la poesía, a la danza, a la música, a la literatura, bueno, por favor. Y además, no solamente ver un señor, porque además en esa fiesta, es todo lo contrario, porque en esa fiesta el macho, el hombre, es el toro, el varón es el toro, el torero se viste de bailarina, el torero va con unas medias rojas, azul, de color de rosa, con unos alamares. ¿Pero qué es esto? Unas peludas con unas medias rosas, ¿pero dónde vamos a parar, por favor? Y después unos señores ahí fumándose un puro con el codo en la maroma, ahí con una... bueno. Fumándose un puro como quien hace una felación. Bueno. Eso es tuyo, ¿eh? No, es horario infantil y... Bueno, es verdad. Están dormidas las niñas. Bueno, realmente ante las cuestiones que planteábamos numéricas, datos cuantitativos y tal, que son desde luego importantes, pero yo creo que lo importante, y más en un auditorio donde, como decías, es probable, a no ser que haya venido algún taurino pues interesado por la literatura y el verdadero arte, no se trata tanto de convencer, sino de entender por qué esa bajeza y esa degradación moral siguen considerándose fiesta nacional, sigue, como bien dices, subvencionándose, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino además entender, y me vais a permitir que lea un fragmento de Manuel que me parece extraordinario en ese sentido, entender cómo el hecho de que eso se considere símbolo de nuestra patria, símbolo de nuestra identidad, y no solamente eso, sino que se considere algo festivo y a celebrar, pues nos condiciona totalmente como sociedad y nos convierte en una sociedad víctima, pues vulnerable y proclive a los abusos. Voy a leer un fragmento que me ha impresionado al respecto. Dice Manuel, la cuestión consiste en... ¿Se oye esto? Sí. Ah. La cuestión consiste en saber si una sociedad que se divierte todavía con el rito de acuchillar a un animal
tiene argumentos válidos para defenderse a sí misma de las injusticias y atropellos. Si unos ciudadanos que contemplan impávidamente cómo se atraviesa con un rejón, se apalea con una garrota o le cortan los testículos en vivo a un novillo para conmemorar la festividad del santo patrón, están moralmente preparados para enfrentarse luego a la tortura política y social. Si un público que se extasía ante un bello animal ensangrentado encontrará una coartada cuando a él le toque el turno fuera de la plaza en la otra tauromaquia de la vida. Ignoro, dice Manuel, si se trata de un caso freudiano y la lidia de toros no es sino una escuela expiatoria o una forma masoquista de asumir de antemano la crueldad en el propio morrillo. Más allá, por supuesto, de la cuestión que atañe al sufrimiento de los animales, al dolor infinito que se les inflige, me parece muy interesante analizar esta sociopatía. No podemos ser una sociedad libre, no podemos considerarnos una sociedad preparada para lo mejor, para lo que se supone que debe ser lo común, ¿no? Que es lo mejor para todos, si verdaderamente estamos permitiendo, estamos consintiendo y estamos asistiendo a esa barbaridad, a ese horror, a esa barbarie. Bueno, yo creo que para terminar, porque después podéis hacer las preguntas que queráis, os puedo contar lo que yo llamo el milagro del desolladero. Yo todos los años escribo una columna en que siempre, y este libro es una recopilación no de las columnas, sino una emulsión o una trituración de esas columnas, algunas nuevas y otras viejas, pero de distinta forma. Bien, a mí siempre, desde muchísimo tiempo, siempre se me ha confundido con Luis Carandelli, ¿no? Siempre, siempre yo era Luis Carandelli, iba por la calle, Luis Carandelli. Cuando todavía Carandelli estaba lleno de vida, y él hacía un telediario muy raro y muy poco ortodoxo, anticanónico. Bueno, un día viene una televisión alemana y me pide que a ver si yo podía hacer unas declaraciones, así, estaban haciendo un reportaje de la fiesta por toda España, etc. Yo jamás he participado en polémicas y todo eso porque creo yo que la polémica anima más, como el fuego anima más a la fiesta. Bueno, pero ese día, pues dije que sí. Y entonces me propusieron que lo hiciera delante de la plaza de toros, de las ventas, a las 12 de la mañana, al mediodía. Yo iba con un amigo. Y ese amigo, y tanto ese amigo como yo, éramos entonces, éramos amigos de los hermanos Lozano, que en ese momento eran los apoderados o los que llevaban la plaza. Ellos, desde la oficina de arriba de las ventas, me vieron que yo estaba allí con unas cámaras y con unos focos y tal, y empezaron a decirme así en plan broma, cabrón, no sé cuánto, o sea, anima a eso, que así se llenan las plazas, con eso se llenan las plazas. Bueno, total. Y nos gritan que subiéramos después a tomar un whisky a su oficina. En esto, pues yo no quería subir, pero el otro amigo me animó, casi me conminó a que fuéramos y tal. Por fin, tratamos de ir. Entramos por la puerta del desolladero, que es un espacio muy ancho y muy despoblado. Y en ese momento, a las 12 de la mediodía, se produce una ceremonia que se llama el apartado, que es el sorteo de los toros y tal. Todo está trucado y todo está falsificado, pero es una cosa ritual. Y en ese momento, por el desolladero, se acercaban un grupo de 6 o 7 taurinos muy recios, porque esa ceremonia es muy clásica y el que va a esa ceremonia es porque es un taurino furibundo. Y uno de ellos, tal vez, me reconoció y vino hacia mí. Se me puso a un par de palmos de la nariz y me dice:
¿tú eres ese cabrón de Vicente? Digo, no, yo soy Carandel. Maravilloso, y me dio un abrazo. Digo, el milagro del desolladero. Que como Carandel después escribió un santoral, escribía cosas de santos, yo dije, pon el milagro del desolladero, yo me salvé. Hiciste un milagro. Bueno, pues podemos entonces dar paso al público. La verdad es que frente a la España del sadismo, que así la llama Manuel, no es una palabra mía, que por supuesto también utilizo, pero él la denomina así, hay un empeño en esta antitauromaquia, en el trabajo de Andrés Rábago el Roto y en el trabajo de Manuel Vicent por otra España, que sea guiada por lo que Manuel llama una inteligencia laica o por una mística, dice, no contaminada de violencia. Esa apuesta, dice, por no torear nada ni a nadie. Es por eso por lo que estamos aquí y bueno, pues damos paso a vuestras